Pues un domingo más tenemos la oportunidad, el privilegio y el honor de poder acercarnos a la palabra de Dios. Y lo hacemos con temor, ¿por qué no? Y lo hacemos con la actitud que la palabra de Dios y el Señor, por supuesto, merecen de nuestra parte. Por tanto, todos y cada uno de los que estamos aquí nos sometemos y nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, hoy quiero hablaros de dos hombres. Dos hombres. Uno muy rico y el otro muy pobre. Pero curiosamente, veremos que la historia que vamos a leer nos contará y nos enseñará que el rico terminó siendo pobre y el pobre terminó siendo rico. Qué curioso. El texto que quiero leer en esta mañana está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, el rico y Lázaro. Es un texto muy conocido, pero a pesar de ser muy conocido, pues hay algunas sombras. Hay algunas cosas que no entendemos muy bien y que vamos a seguir sin entender muy bien, porque el texto es profundo, se me antoja que un poco misterioso. Y de hecho los comentaristas y los teólogos no se ponen de acuerdo en cuanto a este pasaje. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Unos aseguran que este texto es una parábola. Bueno, es una opinión tan respetable como otra cualquiera. Pero las parábolas con las que enseñaba el Señor se caracterizan porque en estas parábolas nunca aparece el nombre propio de ninguna persona. Y en este texto aparece el nombre propio de un señor que se llamaba Lázaro. Por tanto, parece un poco improbable que sea una parábola, aunque algunos afirman que sí. Otros dicen que es una historia real y también hay algunas dificultades para aceptar rápidamente que es una historia real. Con lo que hemos de quedarnos de este texto es que bien sea una parábola o bien sea una historia real, eso no es lo más importante. Lo más importante son algunas de las cosas que dice el texto y que tenemos que intentar quedarnos con ellas en la memoria, tenemos que subrayarlas y tenemos que tenerlas claras y bueno, pues han de hacer que nos pensemos más de una vez algunas cosas que decimos, que pensamos o que vivimos. Sea de una manera u otra, el texto tiene una carga de dramatismo bastante grande y cuenta algo, en mi opinión, muy serio, y es de lo que quiero hablar en esta mañana, que es un asunto muy serio. Vamos a leer el texto. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Creo que ya habéis tenido tiempo y lo habéis encontrado todos, ¿verdad? Pues lo leemos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros.
De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este texto enseña algunas cosas, en mi opinión, tremendas, muy fuertes. Por ejemplo, nos enseña que los sufrimientos de este mundo no van a salvar a nadie. Primera enseñanza que tenemos que quedarnos en la memoria. Los sufrimientos de este mundo no van a salvar absolutamente a nadie. Dice el texto que había un hombre rico y que también había un mendigo. Dicen algunos comentaristas que el hecho de que Lucas escogiera esta palabra, la palabra había, es una señal inequívoca para ellos de que esto es una historia real. Yo no lo sé. Entonces, no me voy a atrever a decir cosas que no tengo claras. También dice el texto que el rico vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquetes con esplendidez. La púrpura era un material carísimo que se usaba para teñir la lana con la que se hacían los vestidos, y el lino fino también era muy costoso. Y además cada día hacía banquetes en su casa con esplendidez. El mendigo tirado a la puerta de la casa del rico, intentando recoger las migajas que caían de la mesa opulenta del rico. Qué mal repartido está este mundo. Qué mal repartido está. Unos tanto, que les sobra de todo, y a otros no les llega ni para hacer una comida digna. En algunas ocasiones he escuchado a más de uno decir: ¿por qué permite Dios esto? ¿Por qué lo permite Dios? Y yo devuelvo la pregunta: ¿y por qué lo permites tú? ¿Qué haces tú para paliar los sufrimientos de los más desfavorecidos? ¿Haces algo? La respuesta es sencilla. En el 99,99% de los casos, nada. Entonces, primero hazlo tú y luego pregúntate: ¿por qué permite Dios esto o por qué permite aquello? Pero primero pregúntate qué es lo que estás dispuesto a hacer tú para paliar los sufrimientos de algunos pobrecitos que lo pasan verdaderamente mal. Dice el texto que tanto el pobre como el rico murieron. Dice la palabra de Dios que Dios ha establecido para los hombres que mueran una vez y después de la muerte del juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. A los dos, al pobre y al rico, les llegó la hora de la muerte. El pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, la versión hebrea del paraíso del cielo. Y dice el texto que el rico fue enterrado. Dice Lucas que desde el Hades, desde el infierno, ahora que hace fresquito, hablar del infierno me parece que es muy oportuno. El rico alzó sus ojos desde el Hades, desde el infierno, y vio al pobre en el seno de Abraham. Aquí hay muchas cosas que tendríamos que sentarnos y analizar despacio y hablar con mucha tranquilidad, pero ahora pues no podemos dedicarle a esto mucho tiempo. Pero sí quiero subrayar el hecho de que el pobre estaba en el cielo y el rico en el infierno. Qué curioso. El pobre en el cielo y el rico en el infierno. Un amigo mío diría: es lógico, porque el infierno es el lugar de todos los ricos de este mundo, porque allí van a ir todos los ricos. Un amigo mío comunista. Y diría de los pobres, y los pobres, claro, lógicamente van a ir todos al cielo, pobrecitos. Bastante han sufrido ya en este mundo. Cuidado con estas cosas, ¿eh? Los cristianos no podemos aceptar este tipo de comentarios que se dicen así a la ligera. Ni todos los pobres se van a salvar, ni todos los ricos se van a condenar.
porque el hecho de que seas pobre o rico no te va a llevar a un lugar o a otro. Entiendo yo humildemente y prudentemente que si Lázaro estaba en el cielo es porque era creyente, porque de no haber sido creyente no estaría allí. Curiosamente, el mendigo llegó a ser rico. Esto es lo que más me gusta de este pasaje, hombre. Dice el texto que el mendigo murió. Bendito el día de la muerte para él. Fue llevado por los ángeles al paraíso, al seno de Abraham. Y los ángeles llevaron hasta la mismísima presencia del Dios Todopoderoso, hasta la mismísima presencia del Rey de Reyes. Y seguramente, esto me lo invento yo, no lo dice la Biblia, seguramente el Señor se entretuvo en limpiar las lágrimas de los ojos de aquel pobrecillo. En este mundo no tuvo ni una comida decente, ni ropas con las que tapar su cuerpo, ni un lugar donde recostar su cabeza. Pero fue recibido en el cielo como un heredero, como un coheredero con Cristo. Dice la Biblia que hay un solo nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo. Entiendo yo que Lázaro tuvo que depositar su confianza y su fe en Jesucristo. Por eso fue llevado por los ángeles al cielo. Y se me antoja a mí que no hay mayor riqueza que esa. Poder pasar toda la eternidad al lado del Señor y estar con Él. Por tanto, aquel pobre terminó siendo muy rico. Alguien puede preguntarme, Ángel, ¿con qué autoridad haces tales afirmaciones? Con la autoridad de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquel pobre Lázaro debió de confiar en el Señor y por eso fue a donde fue. Porque Cristo fue su porción en la vida y Cristo fue su porción en la muerte. Aquel que estaba tirado a la puerta del rico intentando recoger unas migajas, en su muerte fue inmensamente rico. El pobre rico. Y ahora hablo del rico, que tristemente llegó a ser muy pobre. Hay un versículo, en el versículo 22 hay un detalle que no hay que dejar pasar. Murió el mendigo y murió también el rico. Y el rico fue sepultado, dice el texto. Del entierro del pobre no se dice absolutamente nada. No sé si el mendigo tuvo algún tipo de funeral, no lo sé. Seguramente que no. De los hombres no recibió ni el más mínimo honor. Pero tuvo el honor más grande que procede de Dios. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al cielo, al paraíso. Me imagino que todos lo sabéis, pero pues si alguien no lo sabe, lo recuerdo. Uno de los ministerios de los ángeles es cuidar el cuerpo de los creyentes cuando dejan este mundo. Los ángeles cuidan de los cuerpos de los creyentes. Del funeral del mendigo el Señor no dijo ni una sola palabra. Del funeral del rico sí. Fue sepultado. Seguramente con la misma ostentación, con la misma pompa y con la misma fastuosidad con la que vivió. Y aquel funeral debió de satisfacer el orgullo de los 5 hermanos del rico. Aunque el texto no dice nada, seguramente fue dejado en un ostentoso panteón, digno de su lugar, de su posición y de su poder. Pero curiosamente, ¿dónde estaba el rico? ¿Dónde estaba? En el infierno. En el Hades alzó sus ojos. Estando en tormentos y de lejos vio a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico murió y Lázaro también murió. Para el ojo del ser humano, los dos funerales, los dos entierros debieron de ser prácticamente lo mismo. Pero después de la muerte viene el juicio, dice la palabra de Dios. ¿Y qué diferente fue el resultado del juicio para uno que para el otro? Uno en el cielo, y lo digo bien alto para que me oigáis, y el otro en el infierno.
Algún día se van a pronunciar estas dos palabras de todos y cada uno de nosotros. Las palabras que se pronunciaron del rico y del pobre. Ha muerto. Inmediatamente después de la muerte, el juicio. Hay un lugar designado, fijado en el cielo o en el infierno. Estaros tranquilos, porque nuestro lugar está fijado en el cielo, porque vivimos en Cristo y moriremos en Cristo, cosa que no hizo el rico. A pesar de sus riquezas, a pesar de su influencia, a pesar de todo su poder, seguramente tuvo más de una ocasión de acercarse al Señor, pero vivió toda su vida sin Dios y sin esperanza. ¿Hay mayor pobreza que esta? Creo que no. El rico murió y terminó en el infierno, lejos de Dios y lejos de cualquier posibilidad de rectificar. Creo yo que no hay mayor pobreza que esa. Morir sin Dios y sin esperanza. Por eso, el pobre rico. Pobre rico. ¿Cuántas cosas intenta hacer ahora desde el infierno que no hizo nunca cuando estaba en la tierra? ¿Dónde ha quedado la púrpura y el lino fino? Y los banquetes hechos con ostentación y con esplendidez. Se fueron para siempre y en su lugar, sufrimiento, dolor, angustia, necesidad y súplica. Hasta que no estuvo en el infierno, el rico no pudo ver el reino de los cielos, porque vivió y murió sin haber nacido de nuevo. Palabras del Señor Jesús: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quieres ver el reino de Dios? Pues apresúrate. Busca al Señor mientras que pueda ser hallado. Si alguien escucha esto y no está seguro de cuál es el lugar donde va a pasar la eternidad, solo tiene que acudir a aquel que dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Buscad al Señor mientras que el Señor pueda ser hallado. El rico en la tierra nunca vio el reino de los cielos, pero en el infierno sus ojos fueron abiertos para contemplar aquella visión que tuvo que ser para él, estando en tormentos, dice el texto, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Me imagino que ver a Lázaro allí todavía debió de hacer más duro su sufrimiento y pensaría: lo que me he perdido. Algunas veces algunas personas porfían conmigo sobre la existencia de Dios y llego a un punto que les digo: mira, yo no te puedo demostrar a ti que Dios existe, ni tú me puedes demostrar a mí que Dios no existe, pero si yo llevo razón, tú te vas a perder algo muy importante. Si tú llevas razón, no nos perdemos nada porque no tenemos nada. Ahora, si llevo yo razón, vas a desaprovechar la oportunidad de tu vida. El dramatismo de este texto se me antoja sencillamente superlativo. El sufrimiento de aquel hombre tuvo que ser horroroso. Curiosamente, no solo vio algo que no había visto nunca, sino que además hizo algo que seguramente en toda su vida en la tierra tampoco había hecho nunca: orar. Aunque de esto tenemos que hablar largo y tendido porque esto tiene miga. Si es que a lo que hizo aquel hombre podemos llamarlo oración. Luego hablaré de la oración. El rico desde el Hades, dando voces y dirigiéndose a Abraham. Padre Abraham, Padre Abraham. Entiendo que padre en sentido físico, debería ser israelita, un hebreo, no en sentido espiritual, porque haber sido hijo de Abraham en sentido espiritual no estar en el infierno, porque Abraham es el padre de los creyentes, cosa que ese hombre, por supuesto, no debería ser. Además, me imagino que de haber sido creyente sabría que no es lo mismo repetir oraciones que orar. Repetir oraciones son cosas que hace... No quiero poner ejemplos. Cualquiera. Orar
son cosas que hacen los creyentes cuando se dirigen a su Padre. Orar es lo que hacen los creyentes cuando se dirigen al Padre. Repetir oraciones, pues sin ponerme... Pero me suena que son cosas que rozan la blasfemia. El Evangelio cuenta que en cierta ocasión los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, así debéis orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Por tanto, las oraciones han de ir dirigidas al Padre. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y oramos en el poder del Espíritu Santo. Pero las oraciones se dirigen a Dios Padre, no a ninguna persona, ni a Abraham, ni a nadie, por bueno, santo y justo que pueda ser. Las oraciones se dirigen a Dios, que por cierto es el único que las puede escuchar y encima es el único que las puede contestar. Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua. Qué curioso. Una oración ferviente, seguramente, e intensa, pero una oración que no servía absolutamente de nada. Y me imagino que no hace falta que me extiendan mucho con esto porque me entendéis perfectísimamente. La Biblia está llena de invitaciones hechas a aquellos que necesitan agua. El que quiera, venga y tome del agua de vida que yo le daré gratuitamente. Ahora, el mismo que provee y nos dice a dónde hemos de ir a beber agua, también dice a quién debemos ir a por ese agua. No a los santos, lo repito, no a los santos, no a los ángeles y no a nadie que no sea a Dios Padre. Las oraciones han de ir dirigidas al Padre. El que tenga sed, venga y beba del agua que yo le daré, y no tendrá sed jamás. Esta oración de este texto, dirigida a Abraham, creo yo, que es el único ejemplo que tenemos de una oración hecha en toda la Biblia a una persona. Ahora, hay muchos en este mundo, y especialmente en este país en el que nos ha tocado vivir, que siguen el ejemplo de esta persona. Mala noticia para ellos. El único que oye las oraciones de los hombres es Dios. El único que tiene poder para contestar nuestras oraciones es Dios nuestro Señor. La Biblia nos enseña que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y debe ser, pues qué menos que insultante y ultrajante para Dios ver cómo otras personas se dirigen a otros mediadores, a otros abogados y a otros intercesores que no son su Hijo, Jesucristo. Aquel que dijo que era el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás no sirve absolutamente para nada. Ahora hay personas a las que les han instruido en eso y dicen, nosotros vamos al Padre a través del Señor Jesucristo. Lo que pasa que antes vamos a los santos para que los santos intercedan delante del Señor Jesucristo por nosotros y luego el Señor Jesucristo interceda delante del Padre. ¡Qué lío! Si es mucho más sencillo, hay que ir al Señor Jesucristo, que es el abogado, el intercesor, por eso pedimos en su nombre, pero siempre dirigiéndonos a Dios Padre. Porque no hay nada ni nadie que pueda hacer que Jesucristo esté más pendiente de nuestras oraciones, ni más dispuesto a ayudarnos de lo que ya está. Entonces, ¿para qué buscar otros mediadores? Además, es que es una herejía y es que no es bíblico. Lo correcto es acudir al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y oramos en el poder del Espíritu Santo. Y ahora voy a decir algo muy fuerte y muy duro, pero no me queda más remedio que decirlo. Es una pregunta para todos vosotros, no es una pregunta retórica, y espero que me contestéis. ¿De dónde salió aquella oración? ¿Quién me contesta? Del Hades. Esas oraciones que escucháis hechas en las mismas direcciones salen del mismo sitio, del infierno. Es duro, pero es lo que enseña la palabra de Dios. Una oración sincera, pero hecha demasiado tarde.
Durante toda nuestra vida tenemos la opción de buscar y de encontrar aquel que es el único que puede aliviar la sed de los seres humanos. Tenemos toda una vida. Ahora, cuanto antes la hagamos, mejor. Dios nuestro Señor se ha revelado de una manera u otra a todos los seres humanos que hay en este planeta. De una manera u otra, no lo digo yo, lo dice la Biblia. En vida tenemos todos la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo y de salvarnos. Romanos capítulo 1, versículo 20, no lo busquéis, por favor. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios nuestro Señor provee oportunidades para todos los seres humanos para salvarse. Hay un camino que está tan claro que hasta el más necio va a encontrar, dice el profeta Isaías. Entonces, que nadie diga que ha estado en esta vida y que Dios no le ha dado la oportunidad de salvarse, porque no es verdad. Esto es fácil de entender. La creación enseña que hay un creador. El diseño enseña que hay un diseñador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice el rey David en el Salmo 19. Si contemplas una puesta de sol o un amanecer y te sientas en el mismo lugar y contemplas 30 en un mes, verás que no hay dos iguales, todos son diferentes. Los cielos, las estrellas, el firmamento, la luna, el sol, etcétera, 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 dan testimonio de que hay un Dios justo, que provee de oportunidades para todos los seres humanos. Hay un tiempo en el que cualquier persona puede calmar esa sed. La sed del agua que Dios provee para todos aquellos que quieren acercarse al agua de vida. Esto es algo que debemos tener muy claro y que debemos compartir con aquellos que nos quieran escuchar, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que, igual que nosotros nos convertimos al Señor porque alguien nos testificó, tenemos que hacerlo nosotros de la misma manera, aunque cada día está más complicado que la gente quiera escuchar. Pero cuando la gente quiera escucharnos, entonces hablamos y no paramos. La respuesta que recibió aquel hombre, porque hay una respuesta. Dice el texto que hubo una respuesta. Hay muchas veces que las personas que nos rodean nos van a hacer preguntas muy difíciles de contestar. Muy difíciles. Nuestras respuestas han de ser siempre honestas y siempre han de ajustarse a lo que enseña la palabra de Dios. No podemos inventarnos cosas que la Biblia no dice. Hemos de ser honestos y sinceros. Pero mirad una cosa, no hace falta hacer daño a nadie. No hace falta ofender a nadie. Hay que ser prudentes. Hay que ser sensibles. Y hay que tener claro que los protestantes no tenemos el monopolio de la razón y de la verdad. En algunas cosas igual estamos equivocados. Entonces, ser prudentes y ser humildes y gentiles. La gentileza, la humildad y la sensibilidad y la humildad siempre suelen venir bien. Os voy a contar una cosa que me sucedió hace algunos años. Me invitó un buen amigo mío a un pueblo del norte de Guadalajara a las fiestas de su pueblo. Manoli estuvo conmigo y una hermana de la iglesia nos acompañó. Eran las fiestas del pueblo y entonces en el frontón del pueblo colocaron unas mesas muy largas y el ayuntamiento hizo una paella gigantesca para todos los que estábamos allí. Me sentaron justo enfrente de la nuera de este buen amigo mío, que está con el Señor. Nada más sentarnos, la mujer me lanzó 2 dardos envenenados. ¿Usted es pastor evangélico? Delante había un montón de gente allí. Pues sí. Sí. ¿Y qué piensa usted del aborto? Silencio. Todo el mundo esperando a ver qué decía. Con temor y temblor. Respondí, pero me hicieron falta 2 segundos. Le dije, ¿qué pienso? Que es un asesinato. Hombre, ¿cómo hizo usted eso?
Entonces le pregunté, las palabras me las dio el Señor, lo tengo muy claro. Le pregunté, ¿tú sabes cómo se practica un aborto? Todo el mundo escuchando. Me dijo, pues no. Entonces yo le expliqué cómo se practican los abortos. Le dije cómo son quemados los fetos, cómo son troceados y cómo son absorbidos o aspirados. Entonces la mujer horrorizada me dijo, hombre, es que viéndolo así. Entonces le devolví la pregunta. Dime de qué otra manera podemos verlo. Y ahí se quedó la historia. Le dije la verdad, lo que pienso, pero hay muchas formas de decir la verdad. Y no hace falta hacer daño a nadie diciendo la verdad. Y algunas veces las verdades que algunos protestantes decimos en ciertos momentos, igual no las podríamos evitar, porque no estamos aquí para hacer daño en momentos que ya la gente bastante tiene con lo que tiene. Ahora, es fundamental decir la verdad, por mucho que algunas veces sea duro. Y la verdad es lo que tuvo que escuchar aquel rico. El problema es que la verdad en algunos momentos puede ser dura, muy dura, pero fue lo que tuvo que escuchar el rico. Recibiste tus bienes en vida. ¿A que sí? Te fue muy bien. Viviste una vida muy holgada. No te faltó de nada, te sobraba de todo. ¿En algún momento te acordaste de tu Creador para darle gracias? Seguramente no. ¿Honraste al Señor de los cielos con tus bienes? La respuesta es la misma. Cuando todo nos va bien, maravilloso. ¿Quién se acuerda del Creador? Nadie. Ahora, cuando todo va mal, a pedirle cuentas al Señor. La segunda petición. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, porque aquí se está muy mal. Aquí se está muy mal. Tanto la petición del rico como la respuesta que recibió, pues parece ser que los 5 hermanos tampoco eran creyentes, porque de haber sido creyentes no habría hecho falta testificarle, ya sabían lo que tenían que hacer. Curiosamente, entre la primera petición y la segunda había una diferencia. Con respecto a la primera petición no se podía hacer nada, estaba allí y de allí no podía salir. Pero sí en cuanto a la segunda, y por eso recibió la respuesta que recibió. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué son Moisés y los profetas? Las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Pues ahí tenéis la respuesta. No hay otro camino de salvación por el cual el hombre pueda salvarse. Solo hay un camino, el camino de la fe en Jesucristo, que muchas veces viene por el oír la palabra de Dios, o casi siempre. ¿Por qué? Porque Moisés dio testimonio del Señor Jesucristo. Los profetas dan testimonio del Señor Jesucristo y todo el Nuevo Testamento da testimonio del Señor Jesucristo. Dios ha provisto un camino que dice el profeta Isaías que está tan claro, está iluminado con flores de colores, como los de los aeropuertos, para que lo veas. Está tan claro que hasta el más necio lo va a poder encontrar. Entonces que nadie diga que está allí porque no tuvo la oportunidad de rectificar. Dios es justo y da oportunidades a todos los seres humanos, a todos. Me la dio a mí y os la dio a cada uno de vosotros. Bien, y con esto voy a terminar. El rico y Lázaro. ¿Parábola o historia real? Pues no lo sé. Y seguimos sin saberlo. Pero no hace falta. Lo más importante es algunas cosas que enseña este texto que tenemos que aprender, tenerlas claritas y aprenderlas y aplicarlas a nuestras vidas. Hay verdades que tenemos que enseñar a todo aquel que nos quiera escuchar, con prudencia, con humildad, pensando que en algunas cosas igual la verdad no es posesión nuestra, no es monopolio nuestro. Y además esto debe hacernos también tener claro todo lo que tenemos en Cristo y de vez en cuando esto debería llevarnos a poner las rodillas en el suelo y decir, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Hay una persona en mi familia que muchas veces ora de la misma manera. El Señor es bueno y gracias por todo lo que nos ha dado.
Deberíamos tener la carga también por aquellos que no conocen al Señor, familiares, amigos, compañeros, que se van a encontrar en la misma situación que se encontró aquel rico. Es el destino de todos aquellos que rechazan a Jesucristo. El que rechaza al Hijo ya ha sido condenado. Eso tenemos que decirlo, tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo. Cuando nos quieran escuchar, no tenemos que bombardear ni ofender a nadie, pero cuando podamos, decirlo. Y hemos de orar y clamar por nuestros seres queridos, aquellos que no conocen al Señor, para que vean la luz y prueben el agua de vida. Y voy a terminar leyendo un texto, aunque ya lo he mencionado varias veces, pero como me gusta tanto, lo voy a volver a leer. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, palabras del Señor Jesucristo. Unas palabras preciosas, maravillosas. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ojo a lo que viene a continuación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito el Señor nuestro Dios, que nos ha colmado de sus bendiciones y nos ha regalado una salvación que no somos capaces ni de entender algunas veces. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por la claridad con la que nos hablas por medio de ella. Y también, Señor, gracias por la claridad con la que nos enseñas, de manera que no podemos decir que tenemos ningún pretexto ni nada que objetar, porque lo tenemos todo lo suficientemente claro. Te doy gracias por el amor tan grande que hemos encontrado en ti y por todo lo que tenemos en Cristo. Y gracias, Señor, también por la esperanza de la vida eterna. Señor, qué bonito, qué precioso y qué maravilloso poder estar toda la eternidad en tu presencia, cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a guardar esta salvación tan grande con temor y temblor. Ayúdanos a valorarla cada día y a agradecerla como hemos de agradecerla. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.